Como sanadora, me formaron para preservar existencias. En estos tiempos, soy yo quien determina quién sobrevive, quién se transforma en un servitor y quién obtiene la clemencia del emperador. Sin embargo, cuando mis jefes empezaron a llevarse a los enfermos a los pisos superiores, caí en la cuenta de algo inquietante. Nadie regresaba jamás de allí. ¿Qué ocurre si tu nombre surge en la lista de traslados y te das cuenta de que, en la lúgubre penumbra del futuro remoto, el cuidado y el tormento se han fundido en una sola realidad? El hedor al fracaso impregna el ambiente mucho antes de que arranquen los alaridos. Recuerdo el instante en que me asignaron a Vexus Quartoro. Las órdenes de movilización llegaron estampadas con el sello del departamento que supervisaba mi labor en el hospital de campaña Terteus, en la zona bélica del continente sur. Aquel día experimenté un orgullo inmenso. El pergamino vibraba entre mis dedos, un mandato sagrado otorgado por el mismísimo Dios emperador. Hoy, ese mismo documento actúa como un recordatorio amargo de mi inocencia pasada, plegado y oculto bajo el colchón raído de mis dependencias. El transporte médico aterrizó en medio de un bombardeo de artillería. Las luces de emergencia rojas teñían todo de tonos sanguinolentos mientras yo descendía junto a otros 19 galenos. Solo 7 seguimos respirando. Los demás sucumbieron ante infecciones, fatiga extrema o algún obús que perforó nuestro techo, presuntamente blindado. El emperador resguarda, aunque su amparo se antoja cada vez más caprichoso conforme avanza esta ofensiva interminable. Médica, vela. La voz de la hermana hospitalaria interrumpe mis ensoñaciones. 3 naves de evacuación en ruta. Activa los procedimientos de oleada. Le respondo con un gesto de cabeza, mientras ya extiendo la mano hacia mi delantal quirúrgico. La tela está rígida por las costras de sangre seca que jamás se desprenden del todo. Los suministros son demasiado valiosos para malgastarlos en limpiezas exhaustivas. La semana pasada recortaron otra vez las raciones de agua. Ese aroma se ha integrado en mi ser. El quirófano fue en su día el atrio de un edificio oficial, antes del conflicto. Columnas de mármol sostienen una bóveda donde murales desvaídos ilustran las victorias estelares del emperador. Ahora, esas mismas constelaciones observan filas interminables de guardias heridos tendidos en camillas, unos gimiendo, otros en un silencio alarmante. Los servitors se deslizan entre ellos, prodigando cuidados elementales con la mecánica impasibilidad de los semimuertos. Cada amanecer reviso su programación, pero acatan las directivas con la fidelidad predecible de aparatos que ignoran cualquier otra cosa. Las clasificaciones de triage sin variaciones. Me advierte la hermana Débora, pese a que las tengo grabadas en la memoria. Prioridad alfa para mandos y expertos. Beta para quienes puedan reincorporarse al frente en 3 ciclos. Gamma para la infantería regular que exige reparaciones masivas. Omega para los casos agónicos o con daños cerebrales graves. Omite la categoría Epsilon, aquellos destinados a la conversión en servitors, los cuerpos aún útiles, pero cuyas mentes se consideran irrecuperables. Sucede con más frecuencia de la que se confiesa. Los bancos cogitadores reclaman nuevas unidades de cálculo. El hospital demanda más extremidades sin voluntad. Los sacerdotes del Mechanicus acuden cada semana, escogiendo de entre nuestros pacientes Epsilon con la frialdad calculadora de compradores, evaluando frutos en un bazar. A veces percibo sus miradas sobre mí, escudriñándome, midiendo mi valor mientras opero. Las puertas del muelle de recepción se abren de golpe. Llegan las primeras bajas, transportadas por servitors cuyas ropas ya relucen empapadas en sangre ajena, heridas por astillas, quemaduras químicas. Un guardia sin ambas piernas clama por su madre en un planeta lejano que no volverá a pisar. Me acerco a la primera camilla, examinando las lesiones con la frialdad profesional del hábito. Médica, vela. Un susurro me roza el oído. Me vuelvo y diviso a la ordenanza Tade, con el rostro ceniciento. Un mensaje de los niveles altos. Te reclaman tras esta oleada. Los niveles altos. Esfuerzo por disimular el temblor en mis manos al asentir. Nadie menciona los niveles altos. Los ascensores exigen permisos especiales para subir y quienes ascienden rara vez vuelven a nuestro reino empapado en hemoglobina. En ocasiones oigo ruidos desde arriba. El zumbido de mecanismos, gritos esporádicos que difieren de los cotidianos. ¿Quién me ha convocado? Indago, manteniendo la voz sorprendentemente serena a pesar del pánico gélido que me invade el torso. Magos Biolog y Secarión, murmura Tade. El nombre en sí evoca un terror palpable.
Fue muy preciso. Al acabar la oleada, preséntate en el nivel 8. Nunca he subido más allá del 3. ¿Explicó el motivo? Tade niega con la cabeza, retrocediendo como si mi destino pudiera contagiarlo. Solo que tu estudio sobre la regeneración neuronal le resultó interesante. Ese estudio, mi investigación prohibida en métodos alternativos de fijación nerviosa que creía oculta a todos. Fui meticulosa, empleando solo tejido cerebral de omegas ya condenados. Misericordia más allá de la redención, me repetía, hallando un sentido en sus postreros instantes. Pero alguien lo detectó. Alguien me vigilaba. Un nuevo paciente me es presentado sacándome del trance. Demasiado joven, excesivamente inmaduro. Su armadura flak ha sido casi desintegrada, fragmentos se me han empotrado en su pecho. Sus placas de identificación lo marcan como el soldado Danik Vel, del 104 de Cadon, con apenas 20 años estándar. Sus ojos se clavan en los míos, alerta a pesar de las heridas que ya deberían haberlo matado. ¿Voy a sobrevivir, señor?, pregunta, con sangre burbujeando en las comisuras de su boca. Tomo la primera decisión de clasificación del día, extendiendo la mano hacia la pizarra de datos que cuelga de mi cinturón. Alfa, beta, gamma, omega o épsilon, vida, muerte diferida, reprocesamiento o aniquilación. Mis dedos se detienen sobre la pantalla mientras pienso en la citación inminente que me espera en los pisos superiores. ¿Qué ocurre en el nivel 8? ¿Por qué un magos biologis se interesaría por mis experimentos no autorizados? Tal vez debería consultar al soldado sobre sus deseos. Preferiría una muerte limpia en esta mesa o jugarse a transformarse en algo completamente distinto. Pero ya conozco la respuesta. En el imperio de la humanidad, los anhelos no importan. Servimos hasta que no podemos más. Luego, servimos de otras formas. Pulso la categoría en mi pizarra de datos y asiento a los servitors que aguardan. Ellos lo retiran en la camilla, con su mirada aún fija en la mía, hasta que se pierde tras las puertas del pabellón quirúrgico. ¿Lo he sentenciado o lo he redimido? A veces, la línea entre uno y otro es mera teoría. 3 transportes más, cientos de juicios pendientes, y luego llegarán los niveles altos. Nos dicen que el emperador protege, pero al recorrer con la vista los pasillos resbaladizos de sangre en el hospital de campaña Turte, no puedo evitar cuestionar quién nos resguarda de los siervos del emperador. Las bajas llegan en oleadas, como una marea carmesí que azota las costas de nuestras precarias instalaciones médicas. Cada nave trae 50, a veces 60 cuerpos destrozados. Hombres y mujeres que abandonaron sus planetas para enlistarse en la Guardia Imperial, ahora convertidos en carne gritona sobre las camillas. Los procesamos con la precisión de una cadena de montaje. La hermana Débora se desplaza entre los heridos, repartiendo la misericordia del emperador mediante inyecciones. Para unos, eso implica supresores del dolor. Para otros, sobre todo los que yo etiqueto con omega, significa una liberación química rápida de su tormento. Ella jamás cuestiona mis clasificaciones. El sistema exige obediencia, no empatía. Medicae, aquí, indica ella, señalando una camilla donde yace inconsciente una mujer con uniforme de coronel. Prioridad alfa. Me acerco a la oficial, observando el muñón cauterizado donde debería estar su brazo derecho. Arma láser de alta potencia. La lesión parece limpia, al menos reduciendo el peligro de infección. Sobrevivirá, aunque sus días de combate hayan terminado. Quizás un reemplazo biónico si su grado justifica el coste. La marco para una intervención quirúrgica inmediata y paso al siguiente caso. Las horas se funden en una niebla de sangre y alaridos. Mi delantal quirúrgico se vuelve más pesado al absorber fluidos corporales. Los servitors limpian el suelo de vez en cuando, pero no logran seguir el ritmo del goteo incesante desde nuestras mesas. Resopla. El mármol bajo nuestros pies ha adquirido manchas permanentes de óxido que ningún esfuerzo de fregado borrará jamás. Un médico novato se aproxima, con su uniforme aún bastante impecable. Debe haber llegado en un transporte de la última semana. Señor, inicia con la voz temblorosa. Tengo un paciente con trauma craneal grave. Los protocolos de triaje sugieren omega, pero sus signos vitales son estables. Lo sigo hasta una camilla donde un guardia yace totalmente inmóvil. La parte superior de su cráneo ha sido seccionada por algo afilado, dejando al descubierto el cerebro que late debajo. Sin embargo, su torso sube y baja con regularidad mecánica. Una respiración cada 4 segundos, impecable en su cadencia. Mire sus ojos, le ordeno al joven médico. Los del guardia están abiertos, sin parpadear, clavados en el techo. Ninguna respuesta pupilar al pasar mi mano por encima, ninguna reacción al estímulo doloroso cuando presiono mi pulgar contra su esternón.
El tallo cerebral opera, aclaro, pero la cognición superior ha desaparecido. Esto es un caso clásico de Epsilon. El novato palidece. Conversión a servitor, pero era un sargento. Sus hombres lo trajeron en persona. Su rango ya no cuenta. Su cuerpo permanece entero, sus funciones autónomas, firmes. El Mechanicus hallará utilidad en él. Registro la designación en mi pizarra de datos y agrego. Si te inquieta, piensa que sigue al servicio del emperador. Pocas muertes revisten tal propósito. El médico joven asiente con rigidez y se aleja. Me pregunto cuánto tardará en abrazar el sistema o en quebrarse bajo su carga. Los que se rompen suelen ser enviados arriba. Jamás hablamos de su destino posterior. Con el último de los heridos procesados, crece mi conciencia de la convocatoria pendiente. Nivel 8. El territorio del Magos Biologis Hecarion. He captado rumores sobre él de otros médicos. Llegó hace 6 meses con un grupo de guardias esquitari y aparatos extraños que requirieron una cuarentena total de los pisos superiores para su montaje. La versión oficial hablaba de instalaciones de investigación avanzada para elevar las tasas de recuperación. No obstante, nuestras tasas de sanación se mantuvieron iguales y el volumen de pacientes que se esfuman en los niveles altos se multiplicó por 10. La oleada ha terminado, Medicae, me avisa la hermana Débora. Él. La voz de la ordenada Tad delataba una tensión inusual. Me pidió que te recordara tu cita. Hasta ella parece alterada por esta convocatoria mía. La hermana Débora, capaz de sacrificar a una docena de hombres sin inmutarse. Gracias, hermana. Me quito el delantal manchado de sangre y los guantes, y los dejo en el contenedor de reciclaje. Si no regreso, asegúrate de que mis datos de investigación se envíen a la sede de Medicare en Androsia Prime. Me mira a los ojos, y por primera vez percibo algo parecido a una preocupación humana en su rostro impasible. El emperador protege al médico. El emperador exige lealtad. La corrijo con suavidad. La protección rara vez está asegurada. Avanzo por el pasillo central del hospital, pasando por habitaciones rebosantes de heridos y agonizantes. El aire se purifica de forma evidente a medida que me acerco a los ascensores restringidos en el núcleo del edificio. 2 guardias tuari custodian la entrada, con sus ojos augmenticos siguiéndome con una atención depredadora. Soy la médica Karen Vale, me anuncio. Convocada por el Magos Biologis Hecarion, nivel 8. Uno de los guardias se adelanta, escaneando mi chip de identificación con un dispositivo integrado en su brazo. Tras un instante, asienta y se aparta. Las puertas del ascensor se abren con un siseo neumático que suena extrañamente como un último suspiro. Entro. No hay botones ni panel de control. El ascensor sabe a dónde me dirijo. Mientras las puertas se cierran, aislando la visión del horror cotidiano al que estoy acostumbrada, me pregunto cuál es peor. ¿El demonio que conozco o el que me aguarda arriba? El ascensor sube, y con él, mi temor. ¿Qué ocurre en el nivel 8? ¿Por qué ha atraído mi investigación tanta atención? Y lo más inquietante, ¿por qué siento que este ascenso en realidad me lleva más profundo al núcleo de algo indecible? Las puertas se abrirán pronto. Sea lo que acecha detrás, me repito que soy la médica Karen Vale. He tomado miles de decisiones de vida o muerte. He clasificado a hombres y mujeres como ganado, sellando su destino con un simple toque de dedo. Ahora, alguien más me clasificará a mí. El ascensor frena, se detiene, las puertas se abren. El cambio es instantáneo y impactante. Desaparecen los pasillos empapados en sangre y los gemidos de los moribundos. El nivel 8 brilla con metal pulido y plásticos esterilizados. El aire huele a desinfectante industrial punzante, no al miasma habitual de infecciones y podredumbre. La iluminación es un blanco intenso, no la tenue luz ahorradora de los pisos inferiores. Un servitor me espera, más sofisticado que los que merodean por mi quirófano. Este se yergue erguido, con sus partes humanas casi ocultas bajo una placa Mechanicus carmesí. Solo los ojos quedan a la vista, inquietantemente vigilantes para un ser que no debería tener voluntad propia. Médica Karen Vale, entonan sus tonos, con una voz modulada que imita el habla humana. Sígueme. Obedezco, notando la falta de otro personal mientras avanzamos por corredores impecables. No hay pacientes en estos pasillos, ni médicos apresurándose entre operaciones. El silencio oprime tras meses de gritos incesantes y órdenes a voces. ¿Dónde están los pacientes?
Pregunto, incapaz de reprimir mi curiosidad a pesar del nerviosismo. Los sujetos están confinados en instalaciones adecuadas, responde el servitor sin aminorar ni girarse. Sujetos, no pacientes. Esa diferencia me recorre como un escalofrío. Pasamos por varias puertas selladas, grabadas con sigilos mecánicos que no logro interpretar. Por una puerta entreabierta, vislumbro filas de equipos de monitoreo alrededor de lo que parece un tanque de cultivo. La forma que flota dentro es vagamente humanoide, pero deformada de maneras que escapan a una descripción sencilla. Aparto la mirada y acelero el paso. El servitor se detiene ante un par de puertas ornamentadas, inscritas con el emblema del gremio de magos biologis. Entra, ordena, y luego se da la vuelta y se aleja, dejándome sola ante el umbral. Dudo solo un instante antes de presionar la palma contra la placa de reconocimiento. Las puertas se deslizan, revelando una sala que se asemeja más a un laboratorio que a cualquier centro médico que haya conocido. El Magos Biologis Hecarion está de espaldas a mí, inclinado sobre una mesa de trabajo donde algo orgánico late bajo sus cuidados. Es más máquina que hombre, su silueta agrandada y alterada por innumerables aumentos. Mechadendritas se extienden de su espalda como patas de una araña mecánica, cada una rematada con herramientas quirúrgicas variadas. Médica Vale, me saluda sin volverse. Su voz sale de un boxcaster, no de una garganta humana. Tu llegada es puntual. Acabo de terminar el examen preliminar de tu última remisión. ¿Mi última remisión? Repito, desconcertada. El soldado Cadian Danik Bell. Una de sus mechadendritas señala hacia una cámara contigua, donde a través de un tabique de cristal veo al joven que clasifiqué antes. Yace despierto sobre una mesa de examen, con correas sujetando sus extremidades, los ojos desorbitados por el pánico. Un ejemplar excelente. Tu anotación indicaba potencial para el protocolo Epsilon. Sin embargo, lo clasifiqué en la categoría alfa. ¡Qué intriga! Un escalofrío me recorre la espina dorsal. En efecto, había designado al soldado Vale para una atención prioritaria, no para la transformación en servitor. Que el Magos conozca esto y haya anulado mi clasificación indica un grado de supervisión que no había previsto. Sus heridas eran graves, pero recuperables, digo con cautela. Mostró una función cognitiva completa y podría volver al servicio de combate en el futuro. Tal vez Hecarion se gira al fin, mostrando un rostro que no es más que una máscara metálica con ópticas rojas brillantes en lugar de ojos. O quizás percibes en él algo que conecta con tus investigaciones no autorizadas. Ahí está, la verdadera causa de mi citación. Mis estudios buscaban perfeccionar las técnicas de regeneración neuronal, explico, esforzándome por mantener la voz firme para rescatar a quienes de otro modo se perderían. En efecto, Hecarion se acerca con la precisión inquietante de una máquina bien calibrada. Tus métodos son poco convencionales, pero probadamente eficaces. El problema no radica en la efectividad, médico Beale, sino en la autoridad. ¿Quién te dio permiso para alterar los protocolos establecidos? La pregunta flota en el aire, retórica y acusadora. La innovación sin aprobación es herejía técnica a los ojos del Mechanicum. Nadie, reconozco, actué por mi propia cuenta, guiándome por patrones que noté en las respuestas neuronales al trauma. Y aún así, prosigue Hecarion, rodeándome con lentitud. Tu tasa de éxito en la preservación de la función cognitiva supera los resultados estándar en un 37%. Esto apunta o a una habilidad excepcional o a una desviación peligrosa de las técnicas aprobadas. Me quedo callada, sin saber si me están juzgando o evaluando. Muéstramelo, ordena de repente. Aplícalo en el soldado. Sus lesiones abarcan un trauma neural significativo que los protocolos habituales considerarían irreparable. Una prueba entonces, pero ¿de qué tipo? Se supone que debo validar que mis métodos funcionan. ¿O me están tendiendo una soga para colgarme por cargos de herejía técnica? Necesito equipo específico, digo, ganando tiempo. Arreglos de mapeo neural, proteínas regenerativas extraídas del tejido del paciente mismo. Todo está a tu disposición, interrumpe Hecarion, señalando el vasto conjunto de instrumentos en el laboratorio, muy por encima de las herramientas improvisadas que empleabas en tus experimentos clandestinos. Lo sabe todo. Mis sesiones nocturnas en el armario de almacenamiento abandonado que adapté como laboratorio privado. Las muestras que tomé de pacientes en fase terminal. Las alteraciones que hice en los servitors médicos estándar para que me ayudaran. Solo me queda una salida. Exhibir mis técnicas y esperar que me consideren más útil viva que muerta. De acuerdo, acepto, avanzando hacia la mesa de trabajo.
Requeriré un ayudante que conozca el equipo. Observaré y colaboraré si es preciso, declara Hecarion. Empieza. Y así lo hago, plenamente consciente de que defiendo mi propia existencia tanto como la del soldado Beale. Me dirijo a la sala contigua, donde el joven Kayden yace sujeto. Sus ojos se abren con sorpresa al verme entrar. «Médico, jadea». «¿Qué pasa?» «Dijeron que me eligieron para un tratamiento especial, pero esto no cuadra». «Tranquilo, soldado», le indico revisando los monitores que rodean su cama. «Has sufrido un grave trauma neural. Voy a probar un procedimiento experimental para reparar el daño». «Pero me siento bien», protesta, forcejeando con las sujeciones. Pienso con claridad. Recuerdo todo. Examino las lecturas médicas y luego observo más de cerca al soldado en persona. Sus pupilas responden con normalidad. Sus contestaciones son coherentes, pero los datos muestran lesiones severas en los lóbulos frontal y parietal que deberían impedir las funciones cognitivas superiores. Alguien ha manipulado ya sea los datos clínicos o la condición del paciente, o tal vez ambas cosas. Miro hacia la ventana de observación, donde el magos Hecarion contempla todo con impasibilidad. Esto va más allá de una evaluación de mis habilidades médicas. Es una prueba de mi lealtad, de mi moral, de mi disposición a involucrarme en lo que sea que ocurra en el nivel 8. Las lecturas señalan un trauma neural grave, declaro en voz alta para que los micrófonos de observación lo capten. Luego me inclino hacia el soldado, bajando el tono a un susurro. «No confíes en nada, no reveles nada. Tu vida pende de un hilo». Sus ojos se agrandan un poco, pero asiente de forma casi imperceptible. Me enderezo y arranco con el procedimiento, maniobrando con tiento entre una demostración auténtica de mis métodos y la protección del soldado claramente indemne de cualquier intervención innecesaria. Coloco estimuladores neurales en puntos precisos de su cráneo, ajustados para generar lecturas compatibles con un tratamiento sin aplicar la intensidad completa que un paciente realmente dañado precisaría. «Tu enfoque es atípico», comenta Hecarion a través del sistema Vox. Apuntas al sistema activador reticular en vez de al tejido lesionado de forma directa. El RAS es la puerta de entrada a la conciencia, explico, sumergiéndome en el ritmo habitual de la enseñanza médica. Estimulándolo en secuencias específicas, podemos impulsar el cerebro. La neuroplasticidad permite al cerebro redirigir sus conexiones neuronales en torno a las zonas afectadas. En esencia, el órgano se entrena para sortear el daño. «Curioso», contesta el magos, y percibo un atisbo de verdadero interés en su voz sintética. Prosigo durante casi una hora. Ejecuto un delicado equilibrio entre muestras auténticas y engaños calculados para proteger. En todo momento, el soldado preserva una compostura impresionante, reaccionando a los impulsos justo como lo haría un paciente en recuperación de un trauma neural, sin apresurarse ni demorarse. Al fin, me aparto de la mesa. La etapa inicial ha finalizado. Se ha activado la neuroplasticidad. Ahora, hay que conceder al cerebro el espacio para forjar rutas nuevas. Sugiero un lapso de reposo de 6 horas antes de avanzar a la siguiente fase del procedimiento. Hecarion guarda silencio por un buen rato, sus ojos mecánicos escudriñando los indicadores. «Tus métodos parecen viables», declara por último. «Coinciden con directrices de investigación recientes de Marte que se han aplicado aquí». Sus palabras provocan en mí una oleada de alivio, rápidamente eclipsada por recelo. Si mi labor no autorizada casualmente se alinea con las instrucciones oficiales del Mechanicus, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué esta prueba tan meticulosa? «Me complace saberlo», replico con tiento. «Solo aspiro a honrar mejor al emperador y rescatar a quienes de otro modo se perderían». Ciertamente, el tono de Hecarion resulta impenetrable, y esa es precisamente la razón por la que te han elegido para el traslado. Traslado. La palabra flota en el ambiente como una condena fatal. Con efecto inmediato, pasas a formar parte del personal de investigación del nivel 8. Tu labor en los pisos inferiores ha terminado. Una de sus mechadendritas se despliega, tendiéndome una pizarra de datos. Tus códigos de acceso nuevos y la asignación de aposentos. Tus pertenencias se trasladarán mientras te habitúas a nuestros procedimientos. Tomo la pizarra aturdido, esforzándome por asimilar este giro imprevisto. No una ejecución ni un castigo, sino un ascenso. Resulta demasiado oportuno para fiarse. ¿Y mis pacientes actuales?, inquiero. Serán derivados a otros médicos. Tus aptitudes se aprovechan mejor en este sitio. Hecarion se gira, obviando cualquier debate al considerarlo zanjado. Preséntate en el laboratorio Delta tras repasar los materiales de inducción. Tenemos 27 especímenes listos para tu evaluación.
Y el soldado, miro al joven de Cadia, aún inmovilizado en la mesa de examen. Solo un sujeto de prueba. Sus heridas reales lo incapacitan para el retorno al combate. Se le procesará conforme a los protocolos habituales. Esa declaración gélida ratifica mis temores. Vel nunca estuvo destinado a una cura, sino a medir mis habilidades y principios, y acabo de exhibirlos ante una entidad que considera la existencia humana como un mero recurso para explotar con eficiencia. Lo comprendo, afirmo, aunque en realidad no capto nada salvo que he cambiado un dilema ético por otro posiblemente más atroz. Magnífico. El emisor Vox de Ecarion produce un ruido que simula contento. Bienvenido al proyecto Lazarus Medica Veil. Aquí no solo curamos a los heridos, acá redefinimos los límites entre la vida, la muerte y el servicio al emperador. Al observar los ojos angustiados del soldado, caigo en la cuenta de que no he huido del engranaje clasificador. Solo he ascendido en él, a un estrato donde las resoluciones podrían ser aún más espantosas y sus repercusiones mucho más graves. Que el emperador nos guarde, reza el dicho. Pero, como voy descubriendo, a veces su amparo adopta formas más terroríficas que las amenazas que nos resguarda. El laboratorio Delta se erige como un infierno clínico. Me detengo en el umbral. Códigos de autorización validados. Identidad verificada. Maldito por mi propio triunfo. La sala se extiende ante mí. El doble de vasta que nuestra quirófano mayor en los niveles bajos, pero albergando solo una porción de los enfermos. Especímenes. Me corrijo. Así se les denomina en este lugar. 27 mesas de examen dispuestas en 3 filas ordenadas. Cada una soporta un cuerpo en fases intermedias entre la vitalidad y el fin. Unos aún identificables como humanos, otros alterados por intervenciones quirúrgicas y mejoras, hasta volverse irreconocibles para el ciudadano promedio del imperio como seres afines. Medica Veil. Una Techep sacerdotisa se acerca. Su rostro, un óvalo metálico liso con una única lente óptica en sitio de los ojos. Soy Grat Hell, designada como tu guía de orientación. El Magos Hecarion ha priorizado los especímenes 11 a 15 para tu atención inmediata. La sigo hasta las mesas señaladas, batallando por conservar la serenidad profesional. Los especímenes de acá presentan lesiones mucho más extremas que las que atiendo habitualmente abajo. Una hembra cuya estructura ósea completa ha sido sustituida por un armazón metálico, con la piel tensa sobre los injertos. Un varón con el cráneo expuesto y un artefacto extraño incrustado donde deberían estar secciones de su cerebro. Otro sin extremidades, el tronco flotando en un baño nutritivo, mientras apéndices mecánicos emergen de puertos precisos en su carne. ¿Estos son los protocolos de Lázaro?, pregunto, manteniendo la voz impasible. Implementaciones de la fase 3, corrige Thiel. Confirma. Sujetos que han superado la reconstrucción neural básica y han alcanzado la fase de mejora. ¿Mejora con qué fin? La lente óptica de Thiel se centra en mí con una precisión mecánica. Guerra. Velo médico. Siempre la guerra. El imperio necesita soldados capaces de soportar los horrores del combate moderno. La ciencia médica convencional solo repara. El proyecto Lázaro transforma. Me acerqué al sujeto más próximo, un hombre cuyo rostro queda parcialmente oculto por un aparato de respiración. Según la pantalla de datos, era un comandante de tanque cuyo vehículo sufrió una brecha catastrófica. Quemaduras cubrían el 80% de su cuerpo y metralla le había seccionado la columna vertebral. Por toda lógica convencional, debería haber recibido la misericordia del emperador mediante protocolos de eutanasia. Sin embargo, ahí yace, respirando con regularidad, mientras la actividad neural se registra en los monitores. Su piel quemada ha sido sustituida por un polímero sintético que imita la carne, pero ofrece una protección superior contra el calor y los impactos. Donde su columna estaba cortada, un puente mecánico une ahora los segmentos, permitiendo teóricamente la recuperación de la función motora. ¿Volverá a caminar?, pregunto, revisando las lecturas. Hará mucho más que caminar, responde Theo. El sujeto 14 regresará al combate con aptitudes mejoradas. La piel sintética resiste temperaturas de hasta 300 Swirls. La ampliación espinal incorpora circuitos de mejora de reflejos que aceleran el tiempo de reacción en un 40%. Y su mente, sus recuerdos, su sentido del yo. Thiel hace un gesto que podría parecer desdeñoso en un cuerpo más humano. La función cognitiva se conserva cuando resulta tácticamente útil. Se eliminan o suprimen construcciones psicológicas innecesarias. Construcciones innecesarias, repito con lentitud. ¿Te refieres a su identidad?
Su identidad es la de un guardia imperial, me corrige. Todo lo demás es superfluo para su rol. Suprimimos los elementos disruptivos, respuesta al miedo, sensibilidad al dolor, apego emocional, memoria traumática. Lo que queda es un soldado más eficaz. El horror florece en mi pecho como una flor venenosa. Esto va mucho más allá de las técnicas de regeneración neural que yo creé. No se trata de curar. Ni siquiera es la conversión directa a estatus de servo, que al menos reconoce que el ser humano se está convirtiendo en otra cosa. Esto es la fragmentación intencional de un alma humana bajo el pretexto de un tratamiento médico. ¿Y el consentimiento del sujeto para este procedimiento? Pregunto, sabiendo ya la respuesta. El consentimiento se infiere del servicio imperial. Thiel contesta con la soltura ensayada de quien recita una doctrina. El formulario que firmaste al unirte al departamento médico incluía cláusulas para que tu cuerpo y habilidades se usaran según lo necesario para el beneficio del imperio, como hice yo, como todos hacemos, la letra pequeña del servicio que nadie lee porque negarse a firmar implica ejecución por negligencia en el deber. Entiendo, logro decir, mientras me dirijo a examinar al siguiente sujeto. Este parece más convencional a primera vista. Una guardia imperial con ninguna augmentación visible, durmiendo plácidamente en su mesa de examen. La lectura de datos muestra signos vitales estándar, aunque su actividad neural revela patrones inusuales. El sujeto 12 representa nuestro avance más prometedor. Thiel me informa con un matiz de orgullo en su voz mecánica. No se requirió ninguna mejora física. Sus alteraciones son puramente neurológicas. Repaso el historial médico. Cabo a Marina Tex, 31º Tropa de Descenso Elysiana, capturada por el enemigo y sometida a tortura prolongada antes de ser rescatada por fuerzas imperiales. Trauma psicológico grave, no respondiente a los protocolos de tratamiento estándar. ¿Qué le hicieron?, pregunto, al notar la ausencia de documentación quirúrgica en su expediente. Excisión selectiva de recuerdos y recalibración emocional, explica Thiel. La primera en someterse al protocolo completo de remapeo neural de espectro total, que tu investigación contribuyó a desarrollar. Mi investigación, mis métodos para la reconstrucción de vías neuronales, pervertidos en una técnica para borrar selectivamente partes de la identidad humana. Me siento físicamente enfermo. Sufrió un trauma extremo, prosigue Thiel, ajena a mi angustia. Música. El tratamiento convencional la habría clasificado como irrecuperable, categoría omega. En cambio, simplemente eliminamos los recuerdos traumáticos y las respuestas emocionales asociadas. Regresará al servicio activo sin la carga psicológica de sus vivencias y sin el crecimiento y la resiliencia que superar el trauma podría haberle dado. Observo en silencio. La lente óptica de Thiel se ajusta mientras se enfoca en mí. Un enfoque ineficaz. La resolución de traumas mediante tratamiento psicológico convencional tiene un índice de éxito del 63% y exige una media de 76 días. Nuestro método triunfa en el 97% de los casos y solo requiere 14 días de recuperación. El cálculo frío de la eficiencia. Esta es la verdadera faz de la medicina imperial, despojada de las frases reconfortantes que nos decimos en las plantas inferiores. No curamos, recuperamos. Reutilizamos, garantizamos que cada recurso humano se explote al máximo, sin importar el precio para el individuo. ¿Qué son? Mis funciones específicas aquí, pregunto, recuperando mi compostura profesional. Refinarás los protocolos de remapeo neuronal a partir de tus investigaciones, explica Thiel. Meos Hecarion opina que tus métodos se pueden ajustar para generar alteraciones más precisas, como la conservación selectiva de recuerdos, el impulso focalizado en habilidades, el fortalecimiento de la lealtad, el dominio mental. En esencia, la capacidad de moldear la mente humana según los dictados de las autoridades imperiales. Pienso en los miles de guardias que transitan por el hospital de campaña Turte cada mes. ¿Cuántos se consideran aptos para estas mejoras? ¿Cuántos despiertan convertidos en algo inferior a lo que eran, con fragmentos de su esencia humana suprimidos en aras de la productividad? Necesitaré un tiempo para examinar los protocolos vigentes, digo, ganando espacio para digerir esta revelación y para captar cómo han aplicado mis técnicas hasta ahora. Por supuesto, tus dependencias disponen de un terminal de datos con entrada a todos los documentos de investigación pertinentes. Thiel señala la salida. Mañana a las 0600 horas iniciarás tu colaboración plena. De momento, acostúmbrate a los individuos y a los aparatos de vigilancia.
Se marcha, dejándome solo entre estos humanos en proceso de desarme parcial, que no son ni enfermos ni siervos mecánicos, sino algo inédito y espantoso. Me desplazo de mesa en mesa, inspeccionando lecturas de datos y historiales quirúrgicos con una inquietud creciente. Cada ejemplar ilustra un método distinto para resolver la cuestión pivotal que impulsa el proyecto Lázaro. ¿Cuánta parte de un ser humano se puede sustituir o eliminar sin perder su valía en combate? El sujeto 16 ha visto su sistema límbico eludido por completo, lo que lo deja exento de temor, afecto o lazos, pero conservando el razonamiento lógico y el adiestramiento bélico. El sujeto 20 porta un implante experimental de memoria que carga información táctica directo a su psique. El sujeto 23 sobrevive en gran medida como un cerebro y una fracción de columna vertebral, con el resto trocado por engranajes que lo convierten en un arma más que en una persona. Lo denominan curación. Lo llaman devoción al emperador. Al acabar mi inspección, diviso una puerta blindada en el extremo opuesto del laboratorio. A diferencia de las demás vías de acceso, esta cuenta con protecciones extras y sellos de alerta. La etiqueta en la puerta indica fase 4 de ejecución. Si estos engendros son la fase 3, ¿qué abominación podría guardar más allá de ese límite? Consulto la placa de datos que me dio Ecarión, introduciendo mis códigos de acceso recién concedidos. De acuerdo con el nivel de seguridad, tengo permiso para todas las zonas del nivel 8 salvo las salas de fase 4. Esas demandan aprobación directa del propio Magos. Me aparto de la puerta vetada y localizo una consola de control, empezando a familiarizarme con los mecanismos que mantienen a estas almas desdichadas en su limbo entre lo humano y lo mecánico. La interfaz supera en complejidad a cualquier cosa de los pisos inferiores, con visualizaciones detalladas de cartografía neuronal que revelan la actividad cerebral en tiempo real por diversas áreas. Mientras observo las pantallas, detecto algo peculiar. El sujeto 12, la guardia supuestamente liberada de sus memorias, presenta patrones de actividad en su hipocampo que sugieren recuperación de recuerdos en fase REM. Los informes quirúrgicos indican que esas secciones de su cerebro fueron recalibradas adrede. No deberían funcionar. Verifico a los demás con alteraciones neurales. Anomalías parecidas surgen en grados diversos. El sujeto 16, con sus núcleos emocionales sorteados, revela una sutil reacción en su amígdala cuando los sistemas reproducen grabaciones de combates. El sujeto 20, con su implante de datos tácticos, muestra irregularidades en zonas ligadas a la identidad y la conciencia propia. Las intervenciones fallan, o, para ser más exactos, la mente humana resiste contra las restricciones artificiales. Me alejo de la terminal, música, con la cabeza bullendo de consecuencias. Si el remapeo neuronal no es perdurable, si el espíritu humano tiende a restaurar los lazos interrumpidos de forma instintiva, entonces el enfoque entero del proyecto Lázaro padece un defecto radical. Estos individuos no se convierten en combatientes más óptimos. Se les sume en un conflicto neurológico perpetuo entre sus funciones alteradas y sus procesos regenerativos innatos. No es de extrañar que los mantengan adormecidos entre sesiones. Despertar implicaría no solo agonía corporal, sino el pavor ontológico de una psique en pugna consigo misma. Oigo pasos cercanos y cambio velozmente la vista de la terminal a un modo de vigilancia rutinario. Un siervo del Mechanicus se aproxima, avanzando con la exactitud antinatural propia de su clase. Medicae Vale, vocifera. Se precisa su asistencia en la cámara de orientación 2. Sígame, por favor. Obedezco, acompañando al siervo por pasillos que se tornan cada vez más asépticos y maquinales conforme nos adentramos en las profundidades del nivel 8. Las paredes ya no son el mármol reciclado del antiguo edificio administrativo, sino instalas. Las salas de orientación rebosan de metal reluciente y maquinaria zumbante que delatan una inversión ad aeternum del Mechanicus. La cámara principal evoca un quirófano, aunque los aparatos difieren por completo de los que he manejado en el pasado. En el núcleo se erige una silla equipada con sujeciones y rodeada de artefactos arcanos que palpitan con vitalidad etérea. Sondas de interfaz neural penden de brazos articulados sobre la butaca, sus puntas brillando con un fin profano. Su orientación iniciará ahora, proclama el servitor, indicando la silla. Tome asiento, por favor. La revelación me golpea con nauseabunda nitidez. Esto no es una simple inducción habitual. Aquí imponen obediencia, aquí aseguran devoción al proyecto Lazarus, tal vez hasta modulan actitudes para fomentar el celo laboral. ¿Es esto el ritual estándar para el personal novato? Inquiero, sin avanzar del umbral.
Todo el equipo ha de someterse a la verificación neural de lealtad, reitera el servidor. El ritual alinea con los fines del proyecto y las normas de seguridad. Pretenden aplicar sus métodos en mí para penetrar en mi psique y moldearla a su antojo, eliminando escrúpulos morales o dilemas éticos en aras de la productividad. Lo comprendo, respondo, con la mente bullendo a toda velocidad. ¿Y el Magos Hecaran supervisa este ritual en persona? El Magos vigila todos los procesos de acatamiento, confirma el servitor. Tome asiento, por favor. La dilación prolonga la duración y el malestar. Así que Ecarion observa, aunque no esté aquí corporalmente. Esto me brinda una ventana estrecha si actúo con agilidad mental. Por supuesto, accedo, avanzando hacia la silla con fingida seguridad. Sin embargo, antes de empezar, querría precisar un detalle técnico. Mis estudios sobre la reconstrucción de vías neuronales subrayaban la relevancia de rutinas previas para reducir rechazos. ¿Se ha integrado eso en el protocolo de verificación de obediencia? El servitor se detiene. Su inteligencia restringida evalúa mi consulta frente a sus directrices codificadas. Inseguro, contesta al fin. Consultas técnicas deben dirigirse a personal mechanicus autorizado. Ahora soy personal mechanicus autorizado, le recuerdo, y esto atañe directamente a mi integridad en el procedimiento robótico. Solo busco confirmar que la secuencia de estabilización hipocampal se aplica antes del mapeo neural principal. De no ser así, corremos el riesgo de un colapso memorístico devastador. En verdad, lanzo disparates, jerga técnica inventada para desorientar a un servitor carente de bagaje para juzgar mis afirmaciones. Pero sostengo la pose segura de un experto charlando de rutinas con un inferior. Los circuitos lógicos del servitor casi se tuercen a la vista. Cualquier cambio en el procedimiento exige aprobación, no modificación. Corrijo con fluidez, dirigiéndome al terminal de control en vez de la silla. Verificación de seguridad estándar. Mire aquí, señalo la pantalla, que exhibe diagramas complejos de protocolos neurales que no capto en absoluto. La secuencia de arranque ha de incluir estabilización hipocampal. Puedo comprobarlo yo mismo si me concede acceso al terminal. Tras otro instante de vacilación, el servitor resuelve. Acceso temporal concedido solo para verificación de seguridad. El terminal cobra vida bajo mis dedos, abriéndome el sistema. No tengo ni idea de cómo manejarlo de verdad, pero no hace falta. Solo requiero tiempo y el aire de mando. Gracias, susurro, con los dedos volando sobre los mandos como si dominara el arte. En realidad, hurgo frenéticamente en busca de algo que me saque de este aprieto. Ahí está, entre los protocolos de obediencia neural, algo titulado Secuencia de Terminación de Emergencia. Parece una salvaguarda para abortar el ritual ante complicaciones imprevistas. Ignoro su funcionamiento exacto, pero ahora mismo, cualquier caos me beneficia. Debo ajustar las ondas neurales, anuncio, acercándome a los brazos mecánicos que cuelgan sobre la silla. Protocolo habitual previo a la inserción del sujeto. El servitor contempla estoico mientras simulo inspeccionar las ondas, colocándome al alcance de varios paneles. Ajuste finalizado, declaro tras un rato. Ahora revisaré la secuencia de inicialización. Regreso al terminal y con una muda invocación al emperador, activo el protocolo de terminación de emergencia. El impacto es instantáneo y teatral. Sirenas de alarma retumban por toda la sala. Los brazos de interfaz neural se repliegan con furia en sus compartimentos. Postigos de emergencia descienden con estruendo sobre la puerta y las luces viran a tonos rojos de alerta. Fallo crítico en sistemas detectado. Vocifera una voz automatizada por el sistema Vox. Posible brecha en contención de interfaz neural. Bloqueo de emergencia activado. Todo el personal evacúen al instante. El servitor, programado para acatar las normas de salvamento, se encamina raudo a una salida de auxilio que se ha revelado en la pared. Verificación neural de OBE. Una vez más, lo suspendí en tonos de alerta. Siga los protocolos de evacuación. En lugar de obedecer, corro de vuelta hacia la consola. En medio del caos, dispongo de apenas unos instantes para obtener datos antes de que alguien anule el procedimiento de emergencia desde lejos. Accedo al plano de la instalación, grabando en mi mente la distribución del nivel 8 y registrando las posiciones de los puestos de control de seguridad. Lo esencial es que ubico los ascensores de servicio. A diferencia de los elevadores principales, que exigen permisos concretos para cada piso, estos están pensados para el personal de mantenimiento y las salidas de urgencia. De acuerdo con el diagrama, enlazan todos los niveles, desde las zonas subterráneas de reparaciones hasta la azotea. Además, detecto algo inusual en el diseño de la estructura.
Las designaciones de los subsuelos se adentran mucho más de lo habitual en un edificio gubernamental reconvertido. El nivel negativo 8 aparece como contención principal de investigación, sin más precisiones. 8 pisos en superficie, 8 en profundidad. Esa simetría resulta intencional y perturbadora. De pronto, la consola se apaga cuando alguien desconecta la energía de la sala a distancia. Se me acaba el tiempo. Me lanzo hacia la salida de emergencia por la que pasó el servitor, colándome justo a tiempo. Antes de que la puerta se cierre herméticamente, me encuentro en un pasillo angosto de mantenimiento, iluminado por luces rojas de emergencia tenues. Las sirenas lejanas persisten y oigo el zumbido mecánico de los servitors de seguridad activándose. Tengo que avanzar con rapidez. Basándome en el mapa mental que he armado, el ascensor de servicio más cercano está a 2 cruces adelante, luego a la izquierda por un pasillo secundario. Me desplazo lo más veloz que puedo sin arriesgarme, atentando a cualquier ruido de persecución. El trazado del corredor coincide con el esquema que memoricé y pronto me planto ante las puertas del ascensor de servicio. No como los elevadores principales, con su lujo, este es una plataforma básica e industrial, hecha para transportar maquinaria y provisiones. Un panel de control sencillo muestra botones para los 16 niveles, del 8 al negativo 8. Dudo un momento. Los pisos superiores seguro no sirven para huir, ya que serían lo primero donde me buscaría Ecarión. Las plantas bajas del hospital donde trabajé hasta esta mañana podrían darme un refugio pasajero entre conocidos, pero al final me localizarían allí. Queda el subsuelo negativo. Territorio ignoto, tal vez más riesgoso que lo que he presenciado arriba, pero improbable que lo registren primero para cazar a una médica fugitiva. Pulso el botón del nivel negativo 1, pensando que podré evaluar la situación desde ahí. El ascensor tiembla al arrancar, hundiéndose en las profundidades desconocidas bajo el hospital de campaña Terceius. Mientras desciende, intento ordenar mis ideas y esbozar un plan rudimentario. Sé demasiado como para que me dejen ir libre. El proyecto Lázaro supone una distorsión radical de la medicina imperial, incluso según los cánones brutales del imperio. Si los detalles de estos ensayos llegaran al Mechanicus en general o a la eclesiarquía, surgirían interrogantes sin importar el valor bélico del proyecto. Mi única salida pasa por hallar pruebas sólidas que me garanticen amparo de autoridades ajenas a la influencia de Ecarión, o en su defecto, un medio para abandonar este planeta maldito por el emperador por completo. El ascensor frena y las puertas se abren, dejando ver el nivel 1. El contraste con los pisos de arriba salta a la vista de inmediato. Desaparecen los entornos asépticos de laboratorio y los aparatos médicos avanzados. Este nivel parece un almacén, con pasillos amplios flanqueados por contenedores sellados y palés de equipo. La iluminación es puramente funcional y el aire huele a aceite de máquinas y compuestos conservantes. Salgo del ascensor con precaución, aguzando el oído por si hay movimiento. El nivel está vacío, evacuado sin duda por la alarma que activé. Eso me regala un rato valioso para investigar y decidir el siguiente paso. Avanzando entre pilas imponentes de cajones, reviso etiquetas y listas de carga, buscando pistas sobre lo que oculta los niveles inferiores. La mayoría de los contenedores albergan suministros corrientes, instrumental médico, piezas de recambio para servitors, fármacos a granel, nada que justifique tanto secretismo. Entonces tropiezo con algo fuera de lo común. Una unidad de refrigeración sellada, con advertencias del Mechanicus y sellos de bioamenaza. La etiqueta de la lista indica contenedores para traslado de especímenes. Ensayo de fase 4, solo personal autorizado. Fase 4, la etapa final enigmática del proyecto Lázaro que demandaba permisos especiales más allá de los que Ecarión me había dado. Inspecciono el contenedor, viendo que precisa un código de acceso particular para abrirse. No lo tengo, pero mi credencial de Medicare podría darme paso a los detalles de la lista. Paso mi chip de identificación por el cogitador logístico del contenedor. Para mi asombro, el cogitador valida mis datos y muestra el contenido de la lista. Lo que leo me hiela la sangre. Biomaterial tiránido. Clasificación de peligro extremo. Secuencias genéticas aisladas de especímenes de flota enjambre Kraken, autorizadas por mandato inquisitorial 775 Delta 93. Material genético tiránido. Lo más formas de vida cenosas, entre las más peligrosas conocidas por el imperio, capaces de ajustarse a cualquier entorno, cualquier armamento, cualquier estrategia, y alguien está introduciendo su material biológico en una instalación donde se modifican experimentalmente sujetos humanos. Las consecuencias son demasiado aterradoras para imaginarlas. ¿Acaso el proyecto Lázaro trata de integrar las adaptaciones biológicas cenosas en soldados humanos?
Esa herejía tecnológica va más allá de simples mejoras en eficiencia o condicionamiento psicológico. Roza la creación de abominaciones que atentan contra los pilares mismos de la doctrina imperial. Un ruido lejano de mecanismos en marcha me arranca de mi situación apremiante. Los sistemas de seguridad se están reiniciando, lo que implica que mi margen de tiempo se agota. Debo avanzar más adentro, hallar pruebas más sólidas y descubrir una ruta de salida. Con esas pruebas a salvo, regreso al ascensor de servicio. Valorando mis alternativas, el nivel 8, marcado como contención principal de investigación, probablemente guarda las respuestas que busco, aunque entraña el riesgo mayor. Los niveles intermedios podrían ofrecer más detalles y, tal vez, evidencias menos vigiladas. Un punto medio. Acto seguido, pulso el botón del nivel 4. A mitad de camino hacia el fondo, el ascensor sigue bajando, llevándome más profundo al núcleo de la demencia que acecha bajo el hospital de Campo Terte. Las puertas se abren en el nivel 4 y retrocedo de inmediato ante el hedor que me golpea. El olor a descomposición y conservantes químicos se mezcla con algo extraño e inefable. El pasillo que se extiende ante mí está tenuemente iluminado, con las paredes flanqueadas por amplios ventanales de observación que dan a salas oscuras. Avanzo con sigilo hacia el más cercano. Al acercarme, se encienden luces de emergencia rojas en el interior, desvelando su contenido. Reprimo un jadeo de espanto. La sala alberga filas de tanques de preservación, cada uno con lo que a primera vista parece un cuerpo humano. Pero un examen más atento muestra modificaciones espantosas. Extremidades estiradas hasta proporciones imposibles, exoesqueletos brotando bajo piel tensa, articulaciones extras donde no deberían existir, y lo más inquietante, rostros petrificados en muecas de sufrimiento, lo que indica que estas alteraciones se hicieron en sujetos conscientes. La placa junto al ventanal dice, fallos de fase 2, serie de incompatibilidad genética. No son éxitos listos para el despliegue en combate, son los fracasos guardados para análisis, las pobres almas cuyos cuerpos rechazaron las abominables intervenciones intentadas. Me dirijo al siguiente ventanal. Aquí los tanques contienen sujetos más reconocibles como humanos, aunque cada uno luce alteraciones sutiles en su estructura base. Músculos potenciados que ondulan de forma antinatural bajo piel pálida. Huesos reforzados visibles a través de carne translúcida. Órganos sensoriales adaptados para fines desconocidos. Serie de desarrollo de fase 3, proclama la placa. Estos, por tanto, son los prototipos de las mejoras que observé en el nivel 8. Ventanal tras ventanal desvela nuevos horrores, una clasificación completa de modificaciones humanas, desde recableados neurales discretos hasta transformaciones físicas grotescas que apenas dejan a los sujetos como miembros de nuestra especie. Algunas alteraciones parecen basadas en principios mecánicos, fusionando tecnología y carne de maneras innovadoras. Otras evocan sistemas biológicos ajenos a la humanidad, y unas pocas, las más perturbadoras, exhiben rasgos que identifico de capturas clasificadas de organismos tiránidos. Al final del pasillo se erige una puerta fuertemente blindada, con varios sigilos de advertencia y un sistema de seguridad avanzado. La inscripción sobre ella reza: contención de especímenes vivos. Lo que haya al otro lado sigue con vida, sigue activo. Dado lo que he visto conservado en los tanques, no estoy segura de querer toparme con las versiones vivientes. Un siseo repentino de estática en el sistema Vox me paraliza. Atención a todo el personal. Resuena la voz mecánica del magos biólogo Ecarion. Brecha de seguridad en el nivel 8. Un sujeto de investigación no localizado. La médica Karen Vale ha eludido los protocolos de contención y debe considerarse inestable y peligrosa. Si se encuentra, someterla pero no eliminarla. Su arquitectura neural se requiere íntegra, no escapada, no desaparecida, no localizada. Un sujeto de investigación, no una compañera. Nunca se pretendió que sirviera como médica en el nivel 8. Estaba destinada a ser el siguiente sujeto experimental. Mi arquitectura neural de especial valor por mi investigación. El anuncio prosigue. Protocolos de emergencia suspendidos. Vuelvan a las operaciones normales. Los servitors de seguridad realizarán búsquedas nivel por nivel, sellando todos los puntos de tránsito entre niveles. Los ascensores de servicio serán bloqueados pronto. Si quiero obtener pruebas y huir, he de actuar con rapidez. ¿Pero a dónde? Subir implica toparme con las fuerzas de seguridad que barren desde arriba hacia abajo. Bajarme acerca a lo que se investiga principalmente en el nivel 8. Antes de que pueda resolverlo, un nuevo ruido R me enseña el camino. Detrás de la puerta de contención reforzada surge un ruido de roce y chirridos que me eriza la nuca.
Algo grande se mueve ahí dentro. Algo que no debería existir en una instalación imperial. La elección se impone sola. Lo que sea que aceche abajo no puede ser peor que lo que se aproxima desde la cámara de contención. Corro de vuelta al ascensor de servicio, pulsando con furia el botón del nivel -8. Mientras las puertas se cierran, vislumbro cómo la puerta de contención al final del pasillo empieza a ceder hacia afuera, como si la golpeara una fuerza brutal desde el interior. Luego el ascensor desciende, llevándome al núcleo del proyecto Lázaro, donde intuyo que me espera toda la magnitud de la herejía tecnológica de Ecarión. El nivel -8 se revela con un silencio absoluto. Al abrirse las puertas del ascensor, no me reciben alarmas ni tropas de seguridad, sino una quietud tan densa que parece tangible. El aire es más frío aquí, purificado y filtrado hasta eliminar cualquier rastro del hospital de arriba o de las atrocidades de los niveles intermedios. Avanzo con precaución hacia una antesala circular flanqueada por terminales de datos y aparatos de monitoreo. Las paredes se curvan con suavidad, hechas no de los paneles prefabricados típicos de las bases imperiales, sino de un material liso y ligeramente iridiscente que no logro reconocer de inmediato. Produce un efecto levemente desconcertante, como si las proporciones del espacio variaran según el ángulo desde el que se miran. En el centro de la sala hay una plataforma circular rodeada de un anillo de runas que brillan con luz tenue. Más allá, una única puerta imponente ostenta el sello de la división Ordo Xenos de la Inquisición Imperial. La marca inquisitorial ratifica mis temores más oscuros. Esto va más allá de experimentos no autorizados o de la herejía técnica habitual. Cuenta con el respaldo de las autoridades más elevadas y enigmáticas del propio imperio. Me acerco a la terminal de datos más cercana, preguntándome si mis credenciales recién asignadas me darán paso. Para mi asombro, la pantalla se enciende al contacto, detectando el chip de identificación subcutáneo que reciben todos los del personal de Medicaid al ser comisionados. Identidad verificada. Aparece un destello en la pantalla. Médica Karen Bale. Acceso concedido a la fase 4 del proyecto Lázaro. El magos biólogo Ecarión te ha incluido en la lista de personal autorizado. Bienvenida a la Cámara Génesis. O mi huida aún no ha llegado al sistema, o se trata de una trampa meticulosa. Sea como fuere, dispongo de un corto lapso para descubrir lo que pueda antes de que las fuerzas de Ecarión me localicen. La terminal permite entrar en los registros de investigación, datos de sujetos y planos de la instalación. Opto primero por los registros de investigación, con la esperanza de captar en qué consiste realmente el proyecto Lázaro. La entrada inicial data de hace 3 años, coincidiendo con la primera incursión tiránida en el sistema Bartschis. Adquisición de especímenes exitosa, restos de la flota fragmentaria contenidos y aislados por la fuerza de ataque del Ordo Xenos. Grupo principal de órgano de adaptación extraído intacto, iniciando estudio de la estructura neural de la criatura Sinapsis. Las anotaciones posteriores relatan un programa de investigación paulatino que examina la adaptabilidad biológica tiránida, con énfasis en la capacidad de la mente colmena para dominar innumerables organismos mediante conexiones sinápticas. 6 meses después, surgen las primeras menciones a la integración humana. Pruebas de compatibilidad neural humana arrojan resultados alentadores. La serie de sujetos A1 a A7 muestra aceptación parcial de injertos de tejido sináptico. La cascada de rechazo se controla con inmunosupresión y aislamiento de campo de disformidad. Retención de conciencia al 43%, adecuada para evaluar funciones básicas. El mago Ecarión ha aprobado la ampliación a ensayos clínicos completos. Las entradas se vuelven cada vez más especializadas, detallando un plan metódico para fusionar tejido sináptico tiránido en la arquitectura neural humana. El propósito se hace evidente: forjar soldados humanos que conserven su cognición individual, pero actúen con la unidad y flexibilidad de una colmena tiránida. Un ejército impecable. Guerreros que operen como entidades separadas pero combatan con la sincronía de un solo ser. Tropas capaces de ajustarse a las condiciones del campo de batalla en tiempo real, generando resistencias a armas y estrategias enemigas en horas en lugar de generaciones. Y en el núcleo de todo, una inteligencia directora para suplir a la mente colmena tiránida. Una red neural humana lo bastante compleja para manejar las conexiones sinápticas, pero leal al imperio. Mi red neural. Mi trabajo en la reconstrucción de vías neuronales, desviado para gestar una mente colmena humana. La anotación final, de solo ayer, me hiela la sangre. Se ha obtenido el sujeto principal.
Arquitectura neural perfecta para la inserción del nodo de control sináptico. Intervención programada para las 0700 horas. Tras una integración exitosa, darán inicio las pruebas finales de la fase 4. Se prevé el despliegue de la primera Legión Génesis en 6 meses. Nunca se pretendió que yo liderara la investigación. Se pretendía que yo me convirtiera en la investigación. El nodo de control en una red de soldados híbridos. Antes de que pueda asimilar por completo el terror de esta revelación, la imponente puerta inquisitorial empieza a abrirse con un chirrido. Me agacho tras un conjunto de maquinaria, observando cómo el propio magos biólogo Ecarion aparece, flanqueado por una silueta envuelta en la armadura característica de un inquisidor de Lordo Chenos. La brecha es lamentable, pero controlable. La voz mecánica de Ecarion tranquiliza a su acompañante. Medicae Vale no puede abandonar la instalación. Su arquitectura neural resulta demasiado valiosa para el proyecto. Vuestros protocolos de seguridad han resultado insuficientes, replica el inquisidor, con la voz distorsionada por los emisores Vox del casco. Si el conocimiento del proyecto Lazarus se extiende más allá de esta facilidad, ni siquiera mi autoridad evitará la reprimenda de las facciones más conservadoras dentro de la Orden. El riesgo es insignificante, insiste Ecarion. Vale solo conoce fragmentos. Sin acceso a la cámara de Génesis en sí, no puede captar la magnitud total de nuestra labor. Se dirigen hacia el ascensor por el que yo llegué, sin percatarse de mi posición oculta. Mientras pasan, vislumbro lo que se halla más allá de la puerta colosal. Una enorme sala tenuemente iluminada, presidida por una estructura central que evoca tanto un dispositivo médico como una especie de proliferación alienígena que la envuelve. Filas de figuras humanoides flotan en tanques de suspensión unidos a la estructura principal, mediante filamentos relucientes que palpitan con una vitalidad antinatural. Cuando la puerta se cierra tras los oficiales que se alejan, salgo de mi escondite y me acerco a la entrada de la cámara de Génesis. La puerta queda entreabierta, impedida de cerrarse por algún fallo o por una acción intencionada del inquisidor que parte. Dudo en el umbral, consciente de que lo que aguarda al otro lado probablemente destrozará la fe que aún conservo en el imperio que he servido. Pero el saber es mi única herramienta en este momento, mi única posibilidad de huir con pruebas suficientes para quizás hallar refugio en alguien con el poder de detener esta abominación. Me cuelo por la rendija hacia la cámara de Génesis. El espacio al otro lado desafía una comprensión sencilla. Lo que desde lejos parecía una sola sala es en realidad un vasto complejo que desciende en anillos concéntricos, como un anfiteatro invertido o el interior de un colosal nido de arácnidos. Cada nivel alberga decenas de tanques de suspensión con formas humanas en distintas fases de metamorfosis. La estructura central se eleva desde el punto más bajo, una aguja retorcida de elementos biológicos y mecánicos que asciende casi hasta el techo lejano. En su núcleo, medio velado por membranas que laten, diviso algo que parece un cerebro gigantesco, mucho mayor que cualquier órgano humano, pero con las indudables circunvoluciones de tejido cerebral. Este es el culmen del proyecto Lazarus, no soldados humanos mejorados al servicio del imperio, sino una nueva clase de entidades híbridas, ni humanas ni tiránidas, dominadas por una inteligencia central cultivada a partir de tejido neural recolectado. Un movimiento atrae mi mirada hacia el tanque de suspensión más cercano. La figura en su interior, aparentemente humana pero con modificaciones sutiles en su estructura básica, gira la cabeza para seguir mi desplazamiento. Sus ojos se abren, mostrando pupilas que se contraen de forma vertical, como las de un reptil, o lo que resulta más alarmante, de un organismo tiránido. Me reconoce. Peor aún, parece consciente, perceptiva de su estado y su entorno. Estos no son siervos sin mente ni autómata de combate, son seres pensantes aprisionados en una transformación de pesadilla. La figura eleva una mano hacia el cristal que nos separa. Sus dedos se han alargado, las articulaciones se han multiplicado, la piel se ha endurecido en una cubierta similar a un caparazón. Con una uña afilada, empieza a trazar letras en el interior del vidrio, A-I-U-D-A-N-O-S. Otro movimiento capta mi atención. Por toda la cámara, otros especímenes se agitan, giran hacia mí, extienden extremidades parcialmente alteradas. Algunos intentan hablar, con las bocas moviéndose tras aparatos respiratorios. Otros golpean contra el cristal de sus tanques, generando un crescendo rítmico que resuena en el vasto recinto. Nos esperaban. De algún modo, sabían que eventualmente llegaría alguien ajeno al proyecto, alguien que podría verlos como víctimas en lugar de meros sujetos.
alguien que podría auxiliarlos. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Soy un solo médico frente a la autoridad unida del Mechanicus y la Inquisición. No tengo armas, ni poder, ni forma de liberar a estas almas desafortunadas, muchas de las cuales probablemente ya están más allá de toda salvación, aunque lograra soltarlas. Entonces, reparo en algo crucial sobre la estructura central. La masa similar a un cerebro que late en su centro está ligada a cada tanque de suspensión por filamentos que transportan el mismo fluido sináptico descrito en los registros de investigación. Es el nodo de mando para todo el conjunto, la mente colmena artificial que en última instancia guiará Música, la Legión de Génesis, y permanece inconclusa. Según los archivos, aguarda la fusión con mi arquitectura neural. Sin ese elemento final, el sistema es susceptible. La idea surge con una nitidez aterradora. No lo haré por fuerza, que me falta, sino por corrupción, inyectando un fallo fatal en la red sináptica que se propagará por todo el sistema. Mis implantes médicos incorporan estimulantes de emergencia para sostener la funcionalidad en cirugías prolongadas. Un compuesto en particular, un potente amplificador de neurotransmisores, resultaría desastroso si se introdujera en el delicado equilibrio del fluido sináptico. Provocaría una cascada incontrolable de actividad neuronal, haciendo que la red sufriera una convulsión masiva. Tomo mi decisión. Me dirijo con rapidez al panel de control central, empleando mis credenciales médicas para ingresar al sistema. Como preveía, las funciones básicas de monitoreo están accesibles sin necesidad de autorizaciones superiores. Invoco la pantalla de estado de la red, verificando mi hipótesis sobre la fragilidad de los nodos centrales. Los sujetos me observan. Algunos se acercan más al cristal de sus tanques, otros realizan gestos frenéticos que no logro descifrar del todo. Perciben que algo está a punto de ocurrir, aunque ignoran de qué se trata. Extraigo el inyector de estimulantes de mi kit médico, adaptando el mecanismo de entrega para enlazarlo con el puerto de mantenimiento de la red. Una vez inyectado en el nodo central, el compuesto se extenderá por todo el sistema a través de las conexiones sinápticas. De repente, una sirena de alarma retumba por toda la cámara. En la pantalla de estado, parpadean indicadores rojos de advertencia. Acceso no autorizado detectado. Protocolos de seguridad activados, procedimientos de contención en marcha. Me han descubierto, o al menos han notado mi intrusión en el sistema. Dispongo de minutos, tal vez segundos, antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Con urgencia desesperada, termino de conectar el inyector al puerto de mantenimiento. Dudo solo un instante antes de liberar por completo el compuesto neurotransmisor en el sistema. El impacto es instantáneo y espectacular. La masa similar a un cerebro en el núcleo de la estructura se sacude con violencia, las membranas que la envuelven palpitando a un ritmo acelerado. El fluido sináptico en los tentáculos conectores muta de color, oscureciéndose de un azul pálido a un púrpura furioso mientras el compuesto se difunde por la cámara. Los sujetos en los tanques de suspensión responden a la contaminación. Algunos se convulsionan en evidente agonía. Otros permanecen inmóviles de forma inquietante, observando con esas pupilas verticales perturbadoras cómo se desarrolla su destino. El que escribió en el cristal apoya la palma contra la superficie, sosteniendo mi mirada. Su expresión resulta indescifrable en su rostro parcialmente transformado, pero intuyo algo parecido a gratitud bajo el sufrimiento. Las alarmas se intensifican a medida que el compuesto alcanza una concentración crítica en la red. La pantalla de estado muestra alertas cada vez más apremiantes. Red neuronal desestabilizándose. Fallo en cascada sináptica inminente. Contención de emergencia fallando. Recomendación: evacuación inmediata y esterilización de la instalación. Las puertas de los niveles superiores se abren de golpe mientras llegan las fuerzas de seguridad. Tropas Skittery irrumpen, con armas en alto y ojos mecánicos escaneando en busca de amenazas. El Magos Hekeran avanza entre ellas, sus mechadendritas agitándose con clara irritación. Vale, truena su boxcaster por la cámara. ¿Qué has hecho? Lo que deberíais haber hecho, respondo. Poner fin a esta abominación antes de que se extienda más allá de Bartaxis. No comprendes nada, gruñe Hekeran, la emoción resultando sorprendente en su voz mecánica. Esto era la salvación de la humanidad, la única esperanza contra la amenaza tiránida. Convertirnos en lo que tememos no es salvación, replico. Es rendición. La estructura central emite un chillido agudo mientras la cascada neuronal se acelera. Los tanques por toda la cámara se agrietan cuando sus ocupantes se agitan con mayor ferocidad.
El fluido sináptico salpica de conexiones que se rompen, chisporroteando al tocar el metal expuesto. Matadlo, ordena el inquisidor desde el umbral. Neutralizad la contaminación. El proyecto se puede recuperar si actuamos con rapidez. Las tropas disparan, los bolters siseando en el aire a mi alrededor. Me lanzo detrás del panel de control, aprovechando la escasa cobertura para protegerme de la primera ráfaga. Pero sé que no podré huir. El daño que he infligido al sistema es catastrófico, aunque aún no irreversible. Si me capturan con vida, podrían emplear mi arquitectura neural para reconstruir lo que he destruido. Solo hay una forma de garantizar que el proyecto Lázaro muera aquí. Vuelvo a extender la mano hacia mi kit médico, extrayendo la última inyección de emergencia. Esta contiene un compuesto muy distinto, un tóxico de acción rápida reservado para la eutanasia misericordiosa de pacientes irrecuperables. El sujeto que escribió en el cristal me observa mientras preparo el inyector. Asiente una vez, un gesto sorprendentemente humano en su rostro cada vez más ajeno, por lo que vale, digo, aunque no puede oírme a través del cristal. Lo siento, no puedo salvaros, a ninguno. El fuego de última instancia se acrecienta en torno a mi posición. La estructura central comienza a derrumbarse bajo la tensión final de la cascada neuronal. Los tanques estallan en una secuencia explosiva por toda la cámara, liberando seres a medio transformar. Medsujetos y fluido sináptico contaminado en una avalancha tóxica. En medio del desorden, aplico el inyector contra mi cuello y activo la liberación. El veneno actúa con rapidez, concebido para otorgar un fin sin sufrimiento. Mientras la conciencia se desvanece, diviso a Ecarion avanzando hacia mí. Sus extremidades mecánicas lo impulsan por la sala a una velocidad humana. Demasiado tarde. Mi estructura neural resultará inservible para él en cuestión de segundos. Lo último que percibo antes de que la oscuridad me envuelva es la estructura central, similar a un cerebro, estallando en una explosión de tejidos y líquido, con sus latidos deteniéndose al alcanzar el colapso crítico. El proyecto Lázaro perece conmigo. En mi último instante de lucidez, una extraña paz me invade. He fallado en tantas formas durante mi devoción al imperio. Fallé en sanar de verdad a los que atendí. Fallé en oponerme al esquema clasificatorio que convertía a los humanos en meros suministros. Fallé en indagar sobre las atrocidades cometidas en nombre del emperador. Pero con este gesto, tal vez haya triunfado. Tal vez haya evitado una aberración que habría minado aún más la humanidad que subsiste en el imperio de la humanidad. El emperador quizá no nos resguarde de nosotros mismos, pero en ocasiones podemos salvaguardar la humanidad de quienes pretenden velar por sus causas. Mientras la conciencia se escapa, me pregunto si quedará algo de Karen Bale para comparecer ante el trono dorado y enfrentar el juicio. O si, al igual que tantos de mis pacientes, solo me extinguiré, clasificada y tramitada, un recurso más agotado en la guerra perpetua e incesante. La oscuridad me arrastra, y con ella llega no el temor, sino una última afirmación rebelde de la humanidad que el proyecto Lázaro pretendía sobrepasar. Elijo este cierre no por el emperador ni por el imperio, sino por preservar lo humano en una galaxia que ha olvidado su sentido.